Porque los jugadores esperan un clásico, el técnico. La ansiedad del clásico está. Yo cuando salí la semana anterior, la gente me paraba, profe, el sábado hay que ganar el clásico, sí o sí. La gente me felicita, no le dice, vamos a ganar un día, se me felicita por el clásico. Siguen hablando del clásico. Entonces, el jugador tiene que abstraerse de eso y algo para motivarse. El marco va a ser distinto, la preparación mental es distinta y el partido es distinto. Las condiciones de rival son distintas, el esquema es distinto. Y nosotros intentamos imponer un juego, pero que también va de la mano del análisis del rival. Y eso es lo que intentamos hacer, dónde podemos ganar, dónde podemos perder. Después, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos hablando de paciencia como que fuéramos a enfrentar al último, nosotros vamos a enfrentar al puntero del campeonato. Entonces, nosotros tenemos que ir a ganarle al puntero del campeonato para poder acercarnos y para poder tener una ilusión. Pero también el rival no es que vamos a enfrentar a uno que viene, viste, golpear, no, viene adelantado, viene primero y también tiene la necesidad de ganar si quiere salir campeón. Así que va a ser un partido, imagino un partido de un equipo que va a venir a proponer, además conociendo al técnico, siempre ha sido un técnico de proponer con sus equipos. Después puedo equivocarme y el planteo puede ser distinto, pero también estamos preparados para cualquier planteo. El tema es que hay una necesidad de ganar nuestra, no tanto por lo que puede pasar en el campeonato, sino para darle continuidad y afirmar lo que hicimos el último sábado. Y el entrenador Griezmann también habló del estado de la lesión de Juan Manuel Vargas. Juan no está todavía, entonces estamos tratando de ir viendo. Hoy decía que estamos esperando que él se ponga. La expectativa de la vuelta de Juan es tan grande que la gente imagina lo que sería un equipo que está andando bien con Juan encima. Entonces, para que eso pase, Juan tiene que estar 100 puntos físicamente y de sus dolores. Lo que tuvo no es que se cure en 11 días, así que vamos a llevarlo con tranquilidad para cuando esté listo para volver, vuelva como todos lo conocen. Una pequeña distensión siempre lleva como 20 días, 21 días para recuperarte. Después, a partir de ahí, el entrenamiento de una semana más de lo físico. Así que intentaremos ver si llega en algún partido de estos del torneo de verano. Si no, la idea es que Juan se ponga 100 puntos para tenerlo en la apertura. No quiere decir que no va a jugar ningún partido. La intención es que sí haga fútbol en algún partido de ahora, pero que llegue de la mejor manera para algo tan importante que vamos a arrancar de cero como la apertura. Y UTC lidera con 19 puntos el grupo B del torneo de verano Copa Movistar con suma tranquilidad y con 4 puntos de ventaja sobre Alianza Lima y Real Garcilaso. Vamos a ver el siguiente informe del actual momento que vive el cuadro cajamarquino. El torneo de verano está llegando a su recta final y a falta de 5 fechas para que finalice esta primera parte del campeonato, los que se encuentran arriba en sus respectivos grupos se han ido consolidando en estas últimas jornadas. Uno de ellos es UTC, equipo que sorpresivamente lidera el grupo B con 19 puntos, y cómodamente, y es que los cajamarquinos le llevan 4 puntos de ventaja a Alianza Lima y Real Garcilaso, donde ambos suman 15 unidades. Este buen momento del equipo de Franco Navarro viene ligado a lo hecho como local, y es que en el Héroe de San Ramón los universitarios han sido imparables ganando sus 5 cotejos disputados, marcando 10 goles y solo recibiendo 1. Este fue en la victoria sobre Universitario por 2-1. De visitante, los resultados no han sido del todo buenos. De 4 encuentros, UTC solo ha ganado un partido, aunque fue uno sumamente importante aplastando a Real Garcilaso por 4-1. También se debe resaltar el empate con Alianza Lima sin goles en Matute. Los otros 2 fueron derrotas, primero con Sport Huancayo 2-1 y el otro Comerciantes Unidos por 4-2. Este fin de semana visitará a Universitario en el Estadio Monumental y un buen resultado podría corroborar este gran inicio de temporada. ¿Por qué no? Pensar en ganar el torneo de verano.